En el día de la fecha, el Centro Booleano de América, continuando con su presentación de videos grabados en VHS durante la década de los 90 y 2000, presenta la exposición dada el día 17 de junio de 1999 con motivo de la presentación del libro El arco y la clava de Julius Evola. La exposición está a cargo del licenciado Marcos Gio. Pasado 11 de junio, el viernes pasado, 11 de junio, se cumplieron 25 años del fallecimiento de Julius Evola en la ciudad de Roma. Y nosotros le hemos querido rendir el homenaje pertinente, homenaje que seguimos desarrollando todos los años, editando la que sería su última obra previa a su autobiografía espiritual, que fue El Camino del Cilario, obra que también nosotros editamos. Se recuerda que en el momento de morir, Evola, en sus últimos instantes, previamente a expirar, solicitó a unos discípulos jóvenes que lo acompañaban en los últimos momentos que lo pusieran de pie, pues un legionario, un luchador, muere de pie. Y como Evola era una persona lisiada, como hemos relatado varias veces, en la guerra, en la contienda bélica, padecerá los efectos nefastos de un bombardeo que lo obligará a prostrarse, a vivir prostrado prácticamente los últimos años de su vida. Pero no por eso ese inconveniente significará el abandono de la lucha. En Evola nosotros hallamos algo que es muy significativo y que es la razón por la cual nosotros hemos constituido un centro de estudios con el nombre específico del autor. No porque hayamos querido hacer una escolástica, lo decimos varias veces con respecto al pensamiento de Evola. Nosotros no somos evolianos en tanto repetidores de un pensamiento ajeno. Lo que nosotros rescatamos es un estilo personal, porque Evola nos ha mostrado que se puede ser simultáneamente un gran intelectual y al mismo tiempo un gran luchador. Porque nunca hay que separar esas dos amas indispensables, que en una sociedad tradicional de castas dieron lugar a dos tipos de hombres distintos: el brahman, el contemplativo, y el kshatriya, el guerrero. Y esas coincidencias extrañas se dan muy pocas veces en la historia. O sea, alguien que pueda ser simultáneamente un guerrero y al mismo tiempo un pensador. Pero un guerrero no necesita forzosamente endosar las armas. Se puede combatir al mismo tiempo con la pluma, desvelando, luchando en contra de los errores y de las desviaciones, y por eso el nombre de esta obra: El arco y la clava. El arco para combatir a los enemigos que están lejos, y la clava para batir a los que están cerca. De poco vale la lucha bélica si la misma no está signada de manera principal por las ideas. Las ideas siempre tienen que determinar la acción y nunca la inversa. El legionario Evola rescatamos los últimos años de su vida, porque el año 1943 fue para Evola un año crucial. Él en su existencia, y aquí viene un poco el nombre del libro, El arco y la clava, había sido un luchador permanente, como decíamos, un polemista permanente. El arco y la clava es el título de una columna de una revista que en plena época del fascismo editaba Evola, que se llamaba la revista La Torre. Y en esa revista se caracterizaba por haber sido, y es un hecho realmente interesante relatarlo aquí, fue la única revista opositora al régimen fascista que se editó en plena época del fascismo, pero opositora, y aquí es interesante,
resaltar este detalle, no desde el punto de vista del antifascismo liberal, masónico, sino desde el punto de vista de una crítica que pretendía superar al fascismo en aquellos aspectos en los cuales el fascismo aún era moderno y no había propiamente alcanzado el ideal propio de la tradición. Bueno, esa revista recibirá críticas del régimen, más que de Mussolini, de sectores del régimen, que en aquel momento se sentían afectados por el carácter así duro, irónico de esa crítica, y se logrará el cierre de la misma. Y por muchos años Évola aparecerá como una persona opositora al régimen, por supuesto difícil de ser catalogada porque no era antifascista como eran los liberales o los socialistas o los comunistas, pero tampoco estaba consustanciado con el régimen en ese entonces. Él criticaba al fascismo ciertas características burguesas, cierto populismo, la tendencia que había tenido el fascismo hacia un nacionalismo exacerbado, el impulso, esas campañas natalistas que había desarrollado Mussolini, y principalmente el concordato con la Iglesia Católica, que para Évola fue realmente un punto de fricción muy grande con el sistema. Pero el año 1943 significa algo importante, decíamos, porque así los que recuerdan la historia, es el momento en el cual en Italia el régimen, el rey repentinamente se da vuelta y abandona al aliado. Y no solo abandona al aliado, sino que se alía con el que antes había sido el enemigo de Italia. O sea, prácticamente una rendición y al mismo tiempo un verdadero acto canallesco de una persona, de alguien que no sigue hasta las últimas consecuencias la fidelidad al compromiso que se había contraído en aquel entonces. Y así en Italia, dice Évola, se genera, digamos así, como una dicotomía. Hay un grupo muy numeroso de italianos que, a pesar de saber que la guerra estaba perdida, decían: no, dice, la tenemos que perder bien, como corresponde, con honor, con dignidad. Y esa es propiamente la lucha del legionario. Y ese es ese periodo del año 1943, un periodo breve, que será la época justamente en la cual Évola queda lisiado de por vida a raíz de este bombardeo, en el cual por primera vez un grupo numerosísimo de italianos, de compatriotas de Évola, se formula decididamente perder la guerra, pero perderla con honor y con dignidad. Y la guerra se pierde. Cuando termina el periodo de la posguerra, ese periodo inmediato, las persecuciones, hay muchos, claro, Évola tenía en aquel entonces una serie de amigos, de colaboradores, y hay como dos actitudes, podemos decir. Bueno, la actitud de unos que deciden no seguir viviendo, ¿no?, en una sociedad tan antagónica con los principios que tenían. Recordamos, por ejemplo, el caso de Giovanni Preziosi, el colaborador de Évola en la revista La Vida Italiana, que pone fin a su vida porque decide no seguir viviendo. Otros, en cambio, la actitud acomodaticia, otros que habían sido fanáticamente fascistas, de repente se dan vuelta y se convierten en parte del nuevo régimen, en parte de la democracia. Y la actitud de Évola, la tercera, la de aquel, junto con otros, que se formula la necesidad de seguir luchando hasta el final. Y esta es la obra justamente El arco y la clava. El arco y la clava resume lo que nosotros podríamos decir una serie de artículos y de conferencias que diera Évola en este periodo posterior a la guerra, el periodo de la posguerra.
Pero estos artículos no han sido agrupados de una manera, digamos así, caótica. Tienen todas una clara intencionalidad. Tienen una precisión muy grande con respecto a aquello sobre lo cual se quiere escribir y sobre lo cual se quiere hablar. Estos artículos se pueden dividir en dos partes principales. O sea, por un lado, la crítica va dirigida, decíamos, a través del arco, al enemigo lejano. El enemigo lejano para Évola es la modernidad, en última instancia. Porque nada más lejos de la perspectiva de Évola, un pensador tradicionalista, que el mundo moderno, que es justamente la antítesis de lo que significa una sociedad tradicional. El mundo moderno es un mundo proyectado exclusivamente hacia lo que cambia, proyectado totalmente hacia el devenir, un mundo que ha hecho del mero bienestar, de la tecnología, del progreso material, el fin fundamental de la existencia. Y la sociedad tradicional, a la cual adhiere Évola, es la antítesis exacta del mundo moderno, porque para dicha sociedad la meta principal es la eternidad, la vida del espíritu. Entonces, entre mundo moderno y mundo tradicional no existe ningún tipo de conciliación posible. Se trata, para Évola, y acá está el espíritu del Legionarios, aún a sabiendas de que es imposible modificar la sociedad en la cual se está viviendo, aún a sabiendas de que luego del conflicto bélico del 45 las cosas se han agudizado más todavía, se ha hecho aún más difícil luchar contra la modernidad, es necesario dar un testimonio. Es necesario atestiguar los ideales tradicionales a fin de que aquellos que vendrán después puedan ser capaces de llevar la antorcha, a fin de que las ideas tradicionales no desaparezcan y puedan seguir siendo sustentadas por otros. En el arco, que es el arma que se utiliza para atacar al enemigo que está lejos, lejos decimos principalmente desde el punto de vista de la distancia en cuanto a los principios, no porque no lo tengamos cotidianamente todos los días, se ataca principalmente a la democracia. Pero aquí hay que decir algo principal: la democracia no es un mero régimen político, sino que es una verdadera forma de vida. Una forma de vida que dice Évola, con el tiempo tiende absolutamente a modificar la psicología de las personas. El ser humano, a través de la sociedad democrática, a través de las influencias permanentes del modo de vida democrático, va a ir cambiando con el tiempo. Él dice, en pocos años nos vamos a encontrar con un hombre totalmente modificado, distinto, porque son muchísimas los ataques que este tipo de sociedad desarrolla sobre el hombre. Y aquí podemos mencionar una serie de capítulos que aparecen puntualmente mencionados en el libro. Bueno, por un lado vamos a invertir un poco el orden que pusimos allí. La raza del hombre fugaz. El hombre democrático, el hombre que genera la sociedad democrática, dice, es un hombre sin principio, fugaz, voluble, variable. Inclusive esa fugacidad, esa volubilidad se la encuentra hasta en los pequeños detalles. Por ejemplo, si se dice, nos vemos en el tal lugar, te llamo y no te llamo, voy a la tal hora y llego más tarde. Se miente con mucha civilidad. Y principalmente, como se había dicho anteriormente, la facilidad con la cual las personas se acomodan a las circunstancias, abandonan los principios que habían sostenido en algún momento. El principio es sustituido principalmente por el interés. El hombre vive en función del día, vive en función del placer, vive en función de las satisfacciones inmediatas.
desaparecen las metas lejanas. El hecho de tener un carácter, el hecho de tener una constancia en los principios es considerado como una verdadera superchería, como algo totalmente ridículo hoy en día. Y esta deformación es constante y es permanente, y lo vemos, decíamos, no solo en la política cotidiana, o sea, los políticos que mienten y que al mismo tiempo reconocen haber mentido y hasta se jactan de haberlo hecho, porque eso es lo que les posibilita un verdadero éxito. Hasta yo recuerdo al presidente que decía: si yo no hubiera mentido no ganaba las elecciones. Entonces eso es algo cotidiano de todos los días. La mentira se ha institucionalizado, y el hecho de ser veraz es considerado como signo casi como de estupidez, de poca viveza. La viveza tiene primacía sobre la veracidad hoy en día. El tener principios es considerado como sinónimo de inconveniencia, de poco valor. Y así podríamos seguir, con muchísimas otras características. El gusto por lo vulgar. Claro, la democracia es igualitaria. No se puede igualar por lo alto, hay que igualar por lo bajo, forzosamente. No se puede crear una sociedad de genios o de personas que tengan, incluso hasta en las costumbres, en los modales, en el lenguaje. No todos pueden hablar como puede hablar una persona, supongamos, de gran cultura. Entonces, ¿qué se trata? De nivelar. Entonces, al nivelar, tenemos que las personas que son mejores tienen que imitar a los inferiores. Entonces, una de las características, que es la que nosotros notamos habitualmente, es esta actitud permanente de hablar mal, de decir malas palabras, de decir palabrotas, y los canales de televisión se especializan hoy en día en eso, y eso es un signo de emancipación, es un signo de una persona, digamos así, al alcance de todo el mundo, hasta la vestimenta, hasta en los gestos, en los hábitos que tienen las personas habitualmente. O sea, antes, en una sociedad tradicional, la nobleza era de alguna manera un modelo. No todos podían ser nobles, pero antiguamente se trataba de imitar al noble, porque el noble era aquel que por su, digamos así, prosapia, por su mayor educación, por su mayor cultura, era un modelo que los demás trataban de imitar. Ahora es al revés. Ahora es la persona noble que trata de imitar a la persona inferior. Hasta en la vestimenta, por ejemplo, igual a decir, el uso generalizado del blue jean, que no es otra cosa que el mameluco del obrero, es una de esas tendencias hacia la degradación, aún en la vestimenta. Y otra característica que podemos vincular con esto, el excesivo auge y predicamento que tiene la juventud hoy en día. Hoy en día hay como una especie de culto de lo joven, de menosprecio por el anciano, y el hecho mismo de que los jubilados cobran sueldos tan bajos es un signo claro de que la sociedad desmerece totalmente a la persona mayor, aún en esos detalles, y tenemos justamente al revés, el hombre grande, que tendría que ser la persona mesurada, imita al joven, y lo imita en el lenguaje, lo imita en los gestos, lo imita absolutamente en todo. Y después tenemos el otro que ponemos al comienzo, el demonismo del trabajo, el pansexualismo que hallamos en la sociedad. Fíjense, la sociedad tradicional consideraba el trabajo como una especie de castigo para el hombre. O sea, trabajar nunca fue considerado como un privilegio, como un mérito, como algo que estuviera en el primer grado de la dignidad. La sociedad tradicional, al instituir la esclavitud, lo hacía en función de considerar que el esclavo era aquel que lo único que podía hacer propiamente era trabajar, porque era aquella persona que no tenía la posibilidad de acceder a una dimensión superior. Y la sociedad actual, justamente, desdeña esa dimensión superior, que es el ocio, o sea, la actitud contemplativa, porque
el hombre moderno ha confundido el trabajo con la actividad. Y el ocio, por ejemplo, es una grandísima actividad. Por ejemplo, los clásicos, cuando hablaban del ocio, consideraban, dice, que el hombre que entrega su ocio al bien, a la sociedad, le está haciendo un gran bien a la sociedad. Y el trabajo, en cambio, era considerado como aquella actividad que se desarrollaba, pero por necesidad, porque no había más remedio que hacerlo. Por eso las Sagradas Escrituras hablan del trabajo como un castigo para el hombre. Y hoy es al revés, hoy al contrario, lo más digno de todo es el trabajo. Inclusive se llega a extremos, actividades que son principalmente vocativas, que no están determinadas por una necesidad, sino que están determinadas por un acto libre del hombre, que surge de lo más profundo de sí, como puede ser, por ejemplo, la enseñanza. De hecho, por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos dando una conferencia, pero no nos pagan por dar la conferencia. El trabajo, en cambio, la característica que tiene es que lo que determina esa acción es el dinero, principalmente. Actividades que siempre han sido consideradas como vocacionales, hoy en día nosotros estamos presenciando un fenómeno de que esas actividades son consideradas trabajo, y cada vez se va más bajo. El que era maestro habitualmente es el trabajador de la educación, y se llega a extremos todavía mayores. Por ejemplo, se habla del trabajador de la tiza, como si acaso lo que determinara a un maestro fuera el hecho de utilizar la tiza, que es nada más que un instrumento. Entonces, en eso ya se está notando con claridad cómo lo que es instrumento está tomando primacía con respecto al fin. Es como si nosotros dijéramos que lo principal en el hombre es respirar. Claro, hay que respirar, pero eso no agota la esencia humana. Y la esencia de un maestro, por ejemplo, no la agota, evidentemente, el hecho de usar una tiza. Y así vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar del trabajador del fusil para referirnos al militar, o el trabajador del submarino para referirnos al marinero, o el trabajador del bisturí para referirnos al médico. Y así vamos avanzando, porque esa es una de las características de la sociedad que nivela, pero nivela por lo bajo. O sea, la igualdad, claro, forzosamente tiene que ser por lo bajo. Y luego tenemos lo que es lo principal de todos, y bueno, en esta obra pone de relieve, una de las características principales de la decadencia es lo que podemos llamar la deformación del lenguaje. Hay como dos fenómenos simultáneos en la lengua. O sea, lo primero que se podría decir es que el hombre moderno tiene un sentido del lenguaje totalmente distinto de lo que tenía el hombre tradicional. O sea, para el hombre tradicional la palabra tenía un significado principalmente evocativo de la cosa. O sea, el hecho de que una cosa tuviera, se denominara de una determinada manera, no era algo arbitrario, por lo cual se le puso ese nombre como se le podría haber puesto cualquier otro, sino que la palabra era de alguna manera el equivalente a lo que puede ser la imagen en el campo de la sensibilidad. Así como la vista o los sentidos externos captan la imagen del objeto, la palabra encierra en sí mismo el significado de la cosa. Entonces, el lenguaje para el hombre tradicional, más que ser un instrumento de comunicación entre las personas, era un instrumento, principalmente un medio de evocar al ser de las cosas. Era la manera como el hombre ponía de relieve el significado último que tenían las cosas, porque se consideraba que la palabra no había sido puesta arbitrariamente. Todas las grandes tradiciones, y aún la cristiana, hablan de Dios como el ordenador del cosmos a través del verbo. El verbo le fue dando a cada cosa el nombre adecuado, porque darle nombre o denominar una cosa es como unificar lo múltiple en un solo concepto. Y ese es el sentido propio de la palabra, es el sentido propio del lenguaje. Distinto totalmente de lo moderno. El hombre moderno, ¿para qué utiliza el lenguaje principalmente? No para evocar al ser, sino para ponerse de relieve a sí mismo principalmente. Por eso se habla mucho, es un medio de comunicación, y es un medio que utiliza el hombre habitualmente para transmitir sus estados de ánimos, para ponerse de relieve a sí mismo.
característica de la modernidad es justamente el individualismo, cuyos puntos más extremos son el histrionismo. El hombre que habla es el hombre que más se pone de relieve, es el hombre que más se hace notar, es el hombre que consigue autoseñalarse, y el que calla pareciera una persona, se suele descalificarlo como poco comunicativo, el que habla, o el que no se comunica, cuando el silencio es realmente una manera fundamental, en última instancia fundamental de comunicación, mucho más importante que la palabra. Y así tenemos justamente que en esta deformación del lenguaje, en la medida en que el lenguaje deja de ser un acto evocativo para convertirse en un acto comunicativo, dice Évola, nosotros nos hallamos que las personas empiezan a actuar sobre el lenguaje de una manera totalmente arbitraria. Y tenemos dos fenómenos. Por un lado, el lenguaje va siendo deformado, las palabras van perdiendo permanentemente su significado, hasta llegar un momento que llegan a significar exactamente lo contrario de lo que tendrían que significar verdaderamente. Évola, por ejemplo, da varios ejemplos, pero por ejemplo aquí podemos mencionar uno, la palabra virtud, que es una palabra muy utilizada en nuestro lenguaje, pero que en realidad esa palabra la hemos prácticamente arrinconado en un plano puramente moral, e incluso hasta de menosprecio, porque hoy en día persona virtuosa por lo general se entiende, o sea, alguien muchas veces se lo vincula más que nada al plano de la sexualidad, una persona tímida a veces, una persona o sea, que no es viva, que no llega a tener, digamos así, los éxitos necesarios que podrían tener las otras personas. Hoy en día, bueno, la vida cotidiana nos muestra cómo los que no son virtuosos tienen éxito, cuando tradicionalmente virtuoso era todo lo contrario. No era el débil, era el fuerte, vir, de fortaleza. O sea, tener una virtud era tener una gran fuerza, que hacía que la persona se destacara por los demás, y no que quedara así de alguna manera recluida o en un segundo plano. Y bueno, y lo mismo la palabra trabajo que habíamos mencionado. El trabajo quería decir, venía de traballus, de complicación, de agitación, de pena, de castigo, y hoy es todo lo contrario, es uno de los más grandes privilegios. Y así podríamos continuar ilimitadamente. Por ejemplo, la palabra humildad, humilis para los romanos era el significado todo lo contrario, una persona que se humilla, una persona de poco, de un valor escaso. En cambio, hoy en día, bueno, ser humilde se lo considera todo lo contrario como una de las virtudes principales. Y además podemos agregar finalmente que otra de las características de este uso arbitrario del lenguaje ha sido invadir nuestra lengua con una multiplicidad ilimitada de términos para referirse a la misma cosa. Eso, por ejemplo, se ve mucho más en Europa que aquí en la Argentina. La cantidad de palabras que se introducen para decir exactamente lo mismo, y muchas de ellas extranjeras, hacen de que se llegue en algún momento a que las personas dejen de entenderse entre sí, en donde cada uno empieza a elaborar su propio lenguaje, a oscurecer el lenguaje, como decía Nietzsche, oscurecer las aguas para hacerlas crear más profundas, y eso sea justamente una de las grandes fuentes del desorden, de la confusión, de la decadencia. Y no por nada la Biblia nos hablaba de que uno de los orígenes de la decadencia fue justamente la confusión de las lenguas en la ciudad de Babel, cuando cada uno empezó a hablar su propio lenguaje. Y eso es un poco el rumbo que va hacia el cual va la sociedad moderna, el caos, o sea, la pérdida de toda regla, la pérdida de toda norma, cada uno se dicta la propia norma, y llegamos justamente al plano de la disolución. Y esta es la crítica, bueno, desarrollada en prácticamente todas las obras de Évola hacia la modernidad, hacia la democracia. Pero lo moderno, dice Évola,
también tiene otras manifestaciones, porque claro, acá viene el otro aspecto, que es el tema que queríamos desarrollar más en esta conferencia, el tema de la clava. El enemigo que está cerca. Ha sucedido que muchas veces ha habido personas, pensadores, movimientos, que también se han erigido a hacer críticas al mundo moderno. En ese aspecto, la posición de Évola no es excluyente, no ha sido Évola el único pensador de la modernidad. La escuela tradicionalista, a la cual pertenece Évola, y que por supuesto también hay otros autores, porque Évola, insistimos, no es sino un relator de una doctrina que ha existido siempre en la humanidad, adaptada por supuesto al lenguaje actual. Podemos ponerlo junto a Évola a René Guénon, también, o sea, tradicionalismo en el sentido de tradición primordial, de primacía de la metafísica. Y él dice, no solamente ha habido críticas a la modernidad desde esta perspectiva, que es la que plantea Évola, sino desde otras perspectivas. Entonces la clava se utiliza para ir separando las cosas, ir mostrando las limitaciones que tienen aquellos movimientos que también se formulan a sí mismos como críticos de la modernidad, pero que en el fondo son también modernos en múltiples aspectos. O sea, que no son antimodernos hasta las últimas consecuencias. Y él agrega, el que es antimoderno por la mitad, dice, es mucho peor, es preferible que sea moderno totalmente y no antimoderno por la mitad, porque termina justamente favoreciendo a ese enemigo que dice combatir. O sea, una crítica a la modernidad tiene que ser radical, plena y contundente, sin reservas. En el Camino del Cinario él hace alusión a una persona que después yo tuve la suerte de conocer, esa persona a la cual hacía alusión Évola en Chile, en el último viaje que hicimos en ese encuentro de Ciudad de los Césares. Él hacía alusión a alguien que lo había seguido en algún momento y que después de repente lo abandonó y se volcó hacia el tradicionalismo católico, del cual después vamos a hablar. Y cuando se le pregunta, dice, ¿usted por qué hizo eso? Y dice, bueno, dice, el tradicionalismo, dice, es como un tratamiento de helioterapia. Dice, demasiada helioterapia puede terminar quemándonos. Entonces es prudente, decía él, apartarnos a tiempo. Claro, ahí está el problema. No serlo totalmente termina favoreciendo al enemigo. O sea, si se es antimoderno, hay que hacerlo totalmente, o sea, sin reservas. Y aquí nosotros hemos hecho una clasificación, que esta es nuestra, no está en la obra de Évola, pero se extrae de las críticas de él, porque obviamente aquí hay manifestaciones que son posteriores a la obra que escribe Évola, pero que las podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Nosotros hemos mencionado el nihilismo, y por nihilismo nos referimos a aquellas corrientes que se consideran principalmente deudoras de ese pensador crítico de la modernidad que fue Federico Nietzsche, del cual también Évola se considera en alguna manera deudor, pero a quien él le reconoce ciertas limitaciones muy grandes, porque él dice, y lo formula específicamente Cabalgar el Tigre, él no llegó hasta las últimas consecuencias en su crítica a la modernidad, sino que terminó en sus últimos tiempos, a pesar de haber realizado aportes muy grandes, especialmente en su crítica al cristianismo, terminó en sus últimos tiempos asumiendo posturas propias de una manifestación de la modernidad, cual era, por ejemplo, el evolucionismo, en su famosa teoría del superhombre. El nihilismo, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por negar la modernidad, el mundo moderno, en sus etapas últimas, tales como el liberalismo, la ilustración, etc., por considerar que son secularizaciones de la religión cristiana.
la igualdad, la fraternidad, la libertad, esas tres banderas de la Revolución Francesa, están de alguna manera, el igualitarismo está también en el cristianismo presente, en sus orígenes, en esa teoría cristiana de la salvación universal, de que todos somos iguales ante Dios. O sea, allí habría el atisbo de lo que es el igualitarismo posterior, pero secularizado. Pero la característica que tiene el nihilismo es que rechaza la modernidad, en tanto la considera una secularización del cristianismo, pero al mismo tiempo de que realiza esta negación de la modernidad, niega no solo al cristianismo, sino que niega toda metafísica. Entonces, al negar al cristianismo, niega también la metafísica, y niega autores tradicionales como Platón, como Plotino, etc. Justamente la crítica de Nietzsche es una crítica dirigida no solo hacia el cristianismo, sino también hacia Platón, hacia la filosofía platónica, porque consideran ellos, los nihilistas, que ese mundo metafísico es como una duplicación inútil, creada por el hombre ante un estado de debilidad interior. Entonces se inventa, se crea un mundo, otro mundo, para de algún modo escapar de la responsabilidad, de los dramas que se le presentan en este mundo. Entonces la postura de Nietzsche es un poco la conciencia plena de la finitud del hombre, la asunción de esa finitud y de ese estado de muerte que el hombre tiene. Aquí podemos mencionar tres manifestaciones que se han dado de este nihilismo y que son criticadas por Évola. O sea, por un lado, el nazismo biológico. Nosotros decimos nazismo biológico por una característica, porque evidentemente el movimiento nacional socialista alemán fue un movimiento que tuvo varias manifestaciones, pero tuvo una de ellas, muy importante, que fue la del racismo biológico, que es criticado por Évola, cuyo principal exponente es Rosenberg. El nazismo biológico toma justamente de la postura de Nietzsche la crítica hacia no solo al cristianismo, sino a la filosofía griega, desde Sócrates en adelante. Asume el paganismo, lo mismo que las otras vertientes, como veremos, pero el paganismo que asume justamente es un paganismo antimetafísico. Y Évola le encuentra a esta vertiente una limitación, que es el determinismo. ¿Por qué sigue siendo moderno? Porque es determinista, en la medida en que el hombre resulta ser un producto de su raza. Y la modernidad se caracteriza por eso, o sea, por la pérdida de la libertad del hombre. Entonces son manifestaciones modernas, por ejemplo, el marxismo, en donde el hombre es un producto de la economía. Y aquí tenemos también un determinismo. El hombre es producto de la raza. El racismo, según Évola, tiene una característica positiva, en tanto es una negación del igualitarismo. Frente a esa idea de hombre universal, la raza, la idea de raza, hace distingos entre los seres humanos y encuentra una actitud hacia la desigualdad, hacia ese principio opuesto del igualitarismo. Pero la raza no es de ninguna manera un factor determinante en el hombre. Entonces, esta es una limitación y es una actitud moderna que le encuentra en este movimiento. Y la otra vertiente, del nacionalcomunismo, bueno, lo hemos mencionado la vez pasada, así que no vamos a extendernos mucho, cuyo principal exponente es este autor Dugin. Claro, toma también un movimiento moderno a nivel político, que es el comunismo, al cual le atribuye ciertas características que como viéramos no tenía. Y finalmente el otro paganismo que encontramos nosotros aquí, que es el paganismo de la nueva derecha, cuyo principal exponente es el autor francés Albert de Benoist, que ha escrito una serie de obras, que es un gran periodista, una persona que escribe muy bien, muy interesante todo lo que dice, pero tiene ciertas limitaciones en cuanto sostiene posturas que no son antimodernas, de ninguna manera. El nominalismo, o sea, justamente esa actitud de rechazar el universo metafísico, hace que niegue la existencia de los universales, y considere que las ideas son en última instancia nombres, palabras. Entonces niega la realidad metafísica
Y todas estas vertientes podemos decir que son, digamos así, tienen una característica común, que es la que Évola critica cuando él dice que ellos han tomado del paganismo lo que la apologética cristiana había atribuido al paganismo. La apologética cristiana, cuando en los comienzos del cristianismo, cuando discute con los paganos, entra en una actitud polémica, ¿qué hace con los paganos? O sea, los caricaturiza. Entonces, si el cristiano era aquella persona que creía en una realidad trascendente, en algo superior a la mera existencia, el pagano en cambio es alguien que ha hecho un culto del propio cuerpo, un culto de la vida, un culto de las cosas temporales, y no era así de ninguna manera, porque Platón, Plotino, Aristóteles, los grandes pensadores que ha dado la antigüedad eran también paganos. Entonces el paganismo de ninguna manera era eso que decía la apologética cristiana, sino que había grandes pensadores paganos. Y la nueva derecha, ¿qué es lo que ha tomado del paganismo? Claro, la nueva derecha considera que se es antimodernos siendo relativista a nivel cultural. Entonces ha tomado una crítica hacia este fenómeno que tenemos actualmente, la globalización del mundo uno, de esta realidad que tenemos de una sola ideología que es la que gobierna y rige absolutamente todo, y sostienen el relativismo cultural. Pero el relativismo no es tampoco una postura antimoderna, porque aquí hay que señalar que los modernos en su momento, principalmente de Ilustración y todos los movimientos que formaron parte de la modernidad, también fueron relativistas, también criticaron la universalidad propia de la Edad Media, en la medida en que relativizaban una serie de valores. La otra postura es lo que nosotros hemos mencionado, el escolastismo. ¿El escolastismo en qué consistiría? El escolastismo consiste en lo opuesto al nihilismo, porque aquí se acepta la existencia de una realidad metafísica. Se considera que además de esta realidad existe otra realidad superior. Pero esta postura puede presentar dos desviaciones posibles. O sea, o nosotros hacemos de una vía determinada o de un pensador determinado un absoluto, y negamos que existan otras posibilidades de acceder a esa realidad superior. Y aquí tenemos lo que Évola denomina la escolástica lenoniana, que tiene esta característica. Es la de aquellos que han hecho de René Guénon un autor que ha dado el único camino posible para acceder a la verdad superior, y este grupo, este sector, se ha dedicado principalmente a repetirlo a René Guénon de una manera puntual, y viven, dice casi con una actitud de primeros del grado, de querer vivir angustiado por desviarse, a lo mejor en una coma, de lo que René Guénon ha dicho, cuando dice Évola, René Guénon fue un maestro, indudablemente, pero él tuvo también ciertas limitaciones, determinadas principalmente por su ocupación personal, porque fue una persona que tuvo también, como todo ser humano, límites, y esos límites son justamente los que tienen que superarse. Y aquí podemos decir que también Évola tenía límites. Se trata de superar los límites, ¿no? Y de considerar que la tradición, que es una realidad superior, puede admitir otros caminos y otras manifestaciones doctrinarias, que esta no es la única absolutamente. Y finalmente tenemos la otra manifestación, que es quizás la que nos interesa más que todas, porque es una manifestación que tiene mucha presencia en nuestro país, que es el güelfismo. El güelfismo consiste en reducir esa realidad superior metafísica a una esfera religiosa.
sería lo que podríamos denominar la vía exotérica. La vía exotérica, en donde se rechaza la posibilidad de acceder a esa verdad superior y se recluye prácticamente a la persona a una práctica obtusa, ciega, puntual de un determinado dogma religioso, ¿no? A través de ritos, etc. Bueno, aquí nosotros mencionamos dos manifestaciones de este wulfismo en nuestra vida cotidiana. Uno sería el caso del nacionalismo católico y otro sería el caso de el tradicionalismo, que aquí nosotros queremos hacer un distingo porque también nosotros nos consideramos tradicionalistas, pero hay que hacer una división entre un tradicionalismo integral, como el que sostenía Évola, por ejemplo, René Guénon, y el otro tradicionalismo, el católico, que considera que la tradición queda reducida exclusivamente a la praxis de la Iglesia Católica. Este tradicionalismo, bueno, podría denominarse integrismo también, y tiene varias manifestaciones que nosotros hemos reducido a tres para simplificar, ¿no? Por ejemplo, estarían los que son papistas, que consideran que esa tradición se manifiesta a través del magisterio de la Iglesia, personificada en la figura de los papas. Después, bueno, este grupo Tradición, Familia y Propiedad, que también suele utilizar la palabra tradición. Y finalmente los lefebristas, que serían aquellos que aparecen como críticos, entre comillas, del accionar de la Iglesia, pero no totalmente, ¿no? Y como veremos rápidamente, representan una de las manifestaciones de la Iglesia actual. Bueno, con respecto a la primera manifestación del nacionalismo católico, en la Argentina podemos decir sintéticamente de que este nacionalismo o sea, ya parte de un principio equivocado, que es resaltar la misma palabra nacionalista, porque nacionalismo fue en sus orígenes un término moderno. El nacionalismo surgió como una crítica, un antagonismo, un movimiento disolutorio del imperio, que fue una figura universal. Lo moderno es justamente una tendencia hacia el particularismo, una pérdida de la unidad universal. ¿Y el nacionalismo en qué ha consistido? En estereotipar una particularidad en contra de un principio universal que era el imperio. Los nacionalismos fueron justamente movimientos disgregantes de la universalidad en Occidente, y lo mismo en otras partes también. Entonces el nacionalismo implica un particularismo y tiene una limitación muy grande. Lo que sucede es que se lo puede aceptar únicamente con una cierta limitación, en tanto que se considere el patrimonio histórico de una nación, se lo ponga en contraposición con el ideal democrático de los intereses del pueblo votante de ahora, frente a lo que es una tradición nacional. Pero aquí nosotros nos encontramos que la palabra tradición admite varias interpretaciones. El sector nacionalista católico, cuando ha hablado de la tradición, se ha referido exclusivamente a la tradición de la Iglesia y ha considerado que en nuestro país lo que ha sido propiamente la tradición, lo verdadero, lo correcto, ha sido el accionar de la Iglesia. Y cada vez que en la Argentina nos han ido las cosas mal es cuando nosotros nos apartamos de ese accionar de la Iglesia. Y bueno, y eso lo ha llevado, por ejemplo, a formular así una serie de, digamos así, deformaciones históricas, con la finalidad principal de justificar ese accionar de la Iglesia. Por ejemplo, el hecho de no tener en cuenta para nada los conflictos que tuvo la Iglesia con Rosas, disminuirlos al máximo, considerar la Revolución de Mayo como un hecho tradicional, negar el masonismo de San Martín, etc.
Bueno, y el otro, el sector tradicionalista integrista, también considera que lo antimoderno es la Iglesia en su magisterio y que únicamente la Iglesia se aparta de la tradición a partir del Concilio Vaticano II, que es cuando ésta asume los principios de la modernidad. Pero aquí Évola hace notar algo importante, que en realidad el Concilio Vaticano II, cuando sostiene el ecumenismo, o sea, como principio en sí mismo, el ecumenismo no es una cosa negativa, porque el ecumenismo significa la búsqueda de una unidad universal, que se encuentra por encima de las mismas religiones. Esa actitud ecuménica, nosotros lo encontramos en la obra del Grial, aparece en Occidente en el diálogo que se establece en plena Edad Media entre los templarios y los assassins, que era una secta musulmana. ¿Esto qué quería decir? Que más allá de las diferencias que podían tener las religiones son caminos distintos para alcanzar la eternidad. Lo que fundamenta la religión es el rito, la práctica del rito. El rito es el instrumento mágico para alcanzar lo eterno. La religión está cuando es fiel a su rito, lo cumple puntualmente, no se desvía de él. Más allá de esta diferencia, decíamos, tiene que haber un diálogo, pero un diálogo no en la base, sino en las élites. O sea, los grandes dirigentes, los grandes exponentes, los espirituales de las religiones, tienen que buscar un diálogo, de manera tal de mantener la ortodoxia en sus ritos, pero al mismo tiempo reconocer que también otros pueden llegar al mismo camino. Entonces esa actitud desde ya implica la aceptación de que las otras religiones, no necesariamente con la práctica de las otras religiones, no necesariamente conduce a la condenación de la persona. O sea, un budista que practica fielmente con sus propios ritos no necesariamente tiene por qué condenarse. De la misma manera que no necesariamente tiene por qué salvarse una persona que no ha practicado nunca un rito a lo largo de toda su existencia y que a último momento se convierte a esa religión, por eso se tiene que salvar. O sea, lo principal es la práctica del propio rito y al mismo tiempo el reconocer que otro también puede llegar a ese camino. Y la actitud de Huelfa significa considerar que hay una sola vía exotérica, que es la que conduce forzosamente al plano metafísico, al plano superior, y rechazar todas las restantes. Y entonces eso conduce forzosamente a una actitud que es la de querer convertir absolutamente a todo el mundo. No necesariamente, nosotros hemos dicho inclusive en el periódico El Fortín, no necesariamente hay que exigir la conversión de los judíos o la conversión de los musulmanes. Lo que hay que exigir es que esas religiones, esas distintas religiones, sean fieles a sus propios ritos, o sea, sean realmente lo que han sido en su origen tradicional y esotérico. Eso es lo que hay que exigir. El peligro principal que hay hoy en día es el peligro hacia la secularización, hacia la pérdida de esos valores espirituales. Entonces él dice, el Concilio Vaticano II, ¿en qué ha fundado esa unidad? La ha fundado en hechos morales, no en hechos espirituales y superiores. Y esos hechos morales, bueno, hoy los encontramos en esta alabanza exasperada del Papa por las Naciones Unidas, y considerar que, claro, que las diferencias entre las religiones, por ejemplo, claro, hoy en día el Concilio afirma que el Concilio Vaticano II es más abierto en aceptar de que el que practica otra religión, dice, claro, no necesariamente se condena, pero sigue considerando la propia como la única y excluyente. Y cuando en realidad lo que habría que buscar, dice Évola, es un diálogo entre las grandes religiones, pero en las élites, en un plano superior, considerar que lo moral
es algo que es secundario en la religión. O sea, las religiones cuando acudieron al plano moral lo hicieron simplemente para morigerar ciertas costumbres, pero lo principal de la religión es el rito. Entonces, cada religión tiene que mantener sus ritos, pero al mismo tiempo tiene que aceptar que también las otras son religiones auténticas, ¿no? Y que conducen también hacia la salvación, hacia la esfera metafísica. Y dice, y paralelamente a esa actitud, ¿no?, de buscar la unidad por lo bajo, la unidad en un plano estrictamente moral, tenemos lo opuesto, que los sectores así integristas del estilo lefebvrista, por ejemplo, se convierten cada vez más en intolerantes. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia el año pasado, hace 2 años, cuando la revista de los lefebvristas saca un artículo terriblemente crítico en contra de la figura de Ébola, nosotros lo mencionamos aquí, demostrando, claro, una actitud de intolerancia que ni siquiera la Iglesia tuvo en épocas más duras e inquisitoriales, porque la Iglesia en otras épocas aceptó los aportes de otros pensadores que no necesariamente eran católicos, pero que podían enriquecer el acervo de la religión. En cambio aquí se está dando en el catolicismo, dice, simultáneamente con una actitud renunciataria, como en el caso del Concilio Vaticano II, actitudes de franca intolerancia, de absoluta intolerancia con respecto a otras posiciones, como en el caso de los lefebvristas. Y por último, digamos que entre estos sectores hay una gran diferencia con respecto al tema de la aceptación de la figura del Papa, porque claro, la postura tradicional tridentina considera la infalibilidad papal. Entonces, ante ese principio de la infalibilidad papal, es imposible oponerse al Papa. Hay que aceptar lo que dice el Papa, aunque puede estar en contra de mis propios principios personales. Y aquí se han dividido, por eso hablamos de papistas. Los papistas son los que aceptan todo lo que dice el Papa. Los lefebvristas encontraron una fórmula que es, hay que reconocer, de lo más risueña. Ellos han dicho que el Papa sigue siendo Papa a nivel doctrinario porque en sus declaraciones nunca van acompañadas de una locución latina que es la locución ex cátedra. Entonces, como nunca él cuando declara pone la locución ex cátedra, ¿no?, entonces por lo tanto él no se estaría equivocando, estaría opinando como persona, no como jefe de la Iglesia, ¿no? Entonces fíjense ustedes el tecnicismo jurídico que se está utilizando. Claro, el Papa posiblemente no la ponga porque debe querer que los sectores así conservadores, tradicionales, sigan formando parte de la Iglesia. El día que no los quiera más va a empezar a ponerla, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Bueno, yo les he querido dar de la manera más telegráfica posible, ¿no?, una visión general de esta obra de Ébola. Queremos terminar diciendo que esta es la obra número 15 que nosotros hemos traducido. Realmente es un logro muy grande, especialmente en esta época tan oscura en la cual nosotros estamos viviendo, sin contar con ningún tipo de medios que puedan divulgar toda esta obra, y teniendo la contra y el combate de todo el sistema, porque aquí nosotros en carne propia podemos decir que vivimos lo mismo que vivió Ébola, ya que él en su última época de la Italia democrática fue enjuiciado. O sea, él fue llevado a los tribunales porque se decía que pensaba incorrectamente, no pensaba como correspondía, pensaba mal. Bueno, yo tengo que confesarles que a mí me sucede exactamente lo mismo, posiblemente por haberlo traducido demasiado a él. Bueno, nada más. Bueno, yo quedo a disposición de todos ustedes por alguna pregunta que quieran hacerme. Una pregunta. Sí. Bueno, viene con este tema. Sobre lo que habló último, una de las críticas, o sea, desde el otro lado, que se le ha hecho a Ébola
desde el tradicionalismo, más precisamente hay un artículo que ustedes ya lo nombraron en otro artículo suyo, de creo que es de Tejada, puede ser, ¿no? Elías de Tejada. Elías de Tejada. Donde, bueno, él alaba a Ébola, tiene un punto de vista crítico pero respetuoso hacia Ébola, pero sin embargo recuerda que Ébola pasa por alto, y no sé si explica en ese artículo, no recuerdo si él da una explicación de por qué. El silencio, yo no sé si tuvo silencio de Ébola, pero el silencio de Ébola ante lo que representó el Imperio Español, como continuidad quizá de Roma y de... Claro. Sí, eso es una limitación, por eso yo también lo que usted me menciona. Incluso esto se engancharía con el tema del nacionalismo católico, ¿no? Porque bueno, tampoco el nacionalismo católico, no es que quiera corregirlo, pero creo que no es que tome a la nación como base, creo que quizá toma a la nación como punto de partida. No hay que olvidarse que el nacionalismo católico reconoce como heredero de Grecia, Roma y el Imperio Español. Correcto. Sí, hay que hacer un distingo del nacionalismo, ¿no? Está bien, le voy a contar, porque serían dos preguntas. Dos preguntas. Bueno, con respecto a lo de Tejada, yo creo que es correcta, ¿no? Aquí esto sirve también para demostrar de alguna manera que nosotros no somos fanáticamente bolianos, sino que aceptamos también ciertas limitaciones. Ébola tiene una visión parcial del Imperio Español. No supo ver el gibelinismo en Carlos V, por ejemplo, ¿no? O en Felipe II. No le dio importancia a los conflictos que tuvo el Imperio Español con el papado, no le dio importancia. Y tiene una visión parcial de la colonización española en América, deformada en alguna medida, debido a que él la considera como una empresa de mercaderes, ¿no? Dicen varias oportunidades. Yo creo que ahí está equivocado, porque no supo ver otras cosas, porque la conquista de América tuvo dos acciones, o sea, por un lado la de la Iglesia, pero por otro lado la del Imperio. Y ese conflicto se vio permanentemente, por ejemplo, en el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que fue la lucha por quién tenía el control de la colonización, ¿sí? ¿La Iglesia o el Imperio? Y eso es permanente, y la intromisión de la Iglesia en la vida política de las naciones sigue todavía existiendo, y tiene ese remoto antecedente en Fray Bartolomé de las Casas. Y eso desde ya, pero yo creo que para absolverlo a Ébola de esa crítica hay que recordar que él no fue un historiador de la cultura, sino fue en todo caso un filósofo de la cultura. Entonces se le puede absolver ciertas, digamos así, distracciones o desconocimientos históricos. Lo principal es el esquema que él da de la morfología, de las civilizaciones, las crisis, etc. Así que a nosotros lo que nos cabe es en todo caso corregir ese aspecto, ampliarlo y desarrollar una historiografía que yo creo que falta todavía en nuestro país, una historiografía gibelina de la historia argentina. Eso falta, no se ha hecho todavía. Con respecto al nacionalismo, claro, es correcto, o sea, hay que distinguir dos nacionalismos que ha habido aquí en la Argentina. O sea, por un lado, un nacionalismo que confluye en el populismo. Sería aquel nacionalismo que parte de la crítica hacia los liberales porque los considera doctrinarios. Y entonces reivindica al pueblo en tanto depositario de esa tradición. Entonces, frente a esa crítica, lo lleva a rechazar el elitismo. O sea, critica a los liberales quizás en lo único bueno que tuvieron los liberales. El hecho de considerar que la idea tenía primacía sobre la realidad. O sea, ellos eran principistas, y yo creo que nosotros también tenemos que ser principistas. Especialmente en esta época en la cual vivimos, en donde nuestros principios van a contramano de lo que el común de la gente piensa. Entonces los liberales de antes eran un poco como los tradicionalistas de ahora. Sostenían principios que no eran los del pueblo. Entonces, eso, no haber hecho esa distinción, lleva a ese nacionalismo al populismo y considerar que todo lo que prácticamente es un nacionalismo democrático. Y es el nacionalismo jacobino que viene de la Revolución Francesa. Ahora, el otro nacionalismo, que fue el que se calificó como doctrinario, que sería un poco el nacionalismo católico, del tipo revista Cabildo, por ejemplo, tiene de positivo
haber considerado la diferencia entre la voluntad general del pueblo que vota y la nación histórica, que estaría representada a través de las tradiciones de esa nación. Ahora, la diferencia está en que ese nacionalismo, por eso lo que dijimos nosotros en la conferencia, termina reduciendo la tradición al accionar de la Iglesia. Por eso es huelfo ese nacionalismo. Es un nacionalismo huelfo porque considera que la verdadera tradición argentina es la Iglesia Católica, a través de distintas instituciones, bueno, la Iglesia por un lado, por otro lado la familia y las Fuerzas Armadas. Pero la realidad nos ha mostrado hasta el cansancio que la Iglesia ha sido uno de los pilares y de los puntales de la modernidad, más todavía en los últimos tiempos. O sea, la Iglesia cuando cae, a mi entender, ¿no?, en lo moderno, en el momento en que desacraliza al Estado, en el momento que disuelve la orden de los templarios, en el momento en el cual se opone al emperador Federico. Ahí cuando le quita al Estado el carácter sagrado y lo convierte simplemente en una institución encargada de otorgar el bien común a las personas, la tesis de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces ahí ya incurre en lo moderno. La diferencia entre lo moderno y lo tradicional es que lo tradicional considera que lo sagrado no es una cosa que está ajena de la realidad, sino que es una de las dimensiones más profundas de lo real. No se puede reducir lo sagrado a la Iglesia exclusivamente. La Iglesia tiene una función, el culto, pero el Estado tiene que tener también una función sagrada. El emperador, que es la cúspide del Estado, era de alguna manera un pontífice, de acuerdo a la tesis liberina. Era el encargado de llevar este mundo hacia el otro mundo. Y el Papa era el encargado de hacer descender el otro mundo hacia este mundo. Entonces, las dos eran pontífices. Entonces, quería decir que lo sagrado estaba presente también en la vida cotidiana. Y ese es el vínculo entre los paganos y los cristianos. Así tiene que estar unido, en la verdadera tradición occidental. Porque el imperio no es solo del cristianismo, sino que es de Roma, y todavía llega desde la época de Alejandro Magno. Esa sería la diferencia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, cuando Évolo habla del consenso de la secta para armonizar mejor el comunismo, ¿no cree usted que lamentablemente no cree porque las élites hoy tenía menos, ¿no? Las élites debe ser preparación total, ¿sí? Correcto. Entonces, para culminar ese espíritu sagrado, Évolo está lanzando un desafío para nuestra época. Claro. ¿Cómo incorporamos el pensamiento metafísico? Aquí hay una semejanza en la crítica del ecumenismo con la crítica al mundialismo. Pero fíjese usted, el mundialismo significa la unidad del mundo bajo un solo gobierno. En este caso sería un gobierno secreto de banqueros, masónico, en fin, el nombre que se le quiera dar. Y entonces se insiste mucho de que este gobierno mundial es una especie de tiranía encubierta que maneja el destino de todas las naciones. Pero el principio de que el mundo tiene que estar unido, ¿no? El mundo tiene que estar unido bajo un solo principio, no es un principio malo en sí mismo, porque el imperio justamente es también un gobierno mundial. Lo que pasa es que aquí se trata de ver desde qué punto de vista se sostiene esa unidad. O sea, si la unidad está basada en una esfera económica, material, forzosamente tiene que ser tiránica, que es lo que pasa actualmente. Hoy en día se habla de democracia, pero hay una tiranía en la práctica. O sea, los únicos que pueden opinar son los que están de acuerdo con el sistema, los otros se los persigue, se los reprime, etc. Y con el ecumenismo pasa lo mismo. O sea, no es que esté mal la idea ecuménica, porque a nivel religioso tiene que suceder también lo mismo que debiera suceder en el ámbito de las naciones. O sea, una unidad superior, que esté por encima de todas las religiones, que de algún modo las mantenga unidas en un solo principio superior. Y esta unidad tiene que darse a través de las élites, que yo estoy de acuerdo con usted que hoy en día las religiones en su gran mayoría han perdido su núcleo esotérico. Siempre el tradicionalismo distinguió entre esoterismo y exoterismo. El exoterismo es la parte externa de la religión,
que es justamente lo que se diferencia. Y el esoterismo es el núcleo secreto, el núcleo metafísico, que estaría presente en todas las grandes religiones, pero que hoy en día, claro, la decadencia ha traído que no existan esos núcleos esotéricos, o si existen estén tremendamente escondidos. Pero eso no significa que nosotros neguemos el principio, a eso voy. O sea, hoy es prácticamente imposible, utópico hablar de un imperio, desde ya, porque no hay élites políticas. Bueno, tampoco hay élites espirituales a nivel religioso, pero no tenemos que renunciar a sostener los principios. Esa sería la respuesta que se da. Sí. Usted mencionó el criterio de trabajo. El principio era algo despreciable, inclusive mencionado así en las Sagradas Escrituras. Me parece que no es así, ni puede ser así. Hablando de Sagradas Escrituras, esos comienzan justo en las primeras páginas, que con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Esto ya era desde el principio un mandamiento. Pero fue una condena, perdón. Sí, pero mandamiento también. Segundo, que sin trabajo no se hubiera arreglado nada, absolutamente nada. ¿Sí? Después, ¿dónde termina el trabajo y comienza la labor? ¿Qué es trabajo? Actitud intelectual, creativa, solamente manual. ¿Qué es despreciable y qué no lo es? Porque digamos una obra, digamos, de las 7 maravillas del mundo, hablamos ya de la antigüedad, que eran todas maravillas arquitectónicas, de construcción, ahí estaban envueltos todos los genios, comenzando desde la alta filosofía, de los arquitectos, de los artistas, de los matemáticos, y terminando con los artesanos y hasta con los peones. Todos han contribuido a esas maravillas. Y bueno, todo lo demás que conocemos como civilización y cultura. Claro. Sí, lo que pasa es que a veces hay que ponerse un poco de acuerdo en los términos que se utilizan, porque aquí cuando hay que diferenciar entre trabajo y acción, u obra. La acción es aquella, o la obra es aquella actividad determinada por un factor vocacional, principalmente, por una necesidad que brota del interior, que se puede plasmar en una obra de arte, se puede plasmar en un discurso, en un sistema filosófico, etcétera, etcétera. El trabajo, en cambio, es aquella acción cuyo factor principal está determinado por el dinero, por el hecho de recibir una recompensa económica por lo que se hace. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Hoy en día lo que determina las actividades es justamente la remuneración económica. Evidentemente, es lógico, siempre hay que pagar a una persona por lo que hace, pero ese no es el factor principal, a eso voy. El factor principal no es el dinero, el factor principal es que la acción esté determinada por una vocación interior que es la que nos lleva a hacer esa cosa. Ahí está la gran diferencia que existe entre lo que era una sociedad tradicional y lo que es el mundo moderno, en donde la acción es reducida a trabajo, en tanto es reducida al factor económico principalmente. En cambio, la sociedad tradicional pudo ser capaz de llevar incluso las acciones más bajas que podría desarrollar el hombre, como por ejemplo los artesanos. El artesano en la Edad Media obraba por una vocación interior. Lo que más lo determinaba era la perfección de la obra. Y hoy día también. Hoy en día el artesano prácticamente desaparecido, ha sido sustituido por el obrero. Ahí está la gran diferencia. O sea, la persona hoy en día lo que le interesa, por ejemplo a la empresa, que le interesa principalmente, no es la excelencia del producto, sino conquistar mercados, o sea, llenarse los bolsillos, ganar. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que existe entre la modernidad y la sociedad tradicional. En la sociedad tradicional, el factor principal era la acción enfocada, o sea, impulsada desde lo más interior de uno mismo. Y hoy en día es el dinero. Ahora, por supuesto, el dinero es necesario, pero yo vuelvo a la analogía anterior. También respirar es necesario, pero no es esencial en el hombre. ¿Se da cuenta? Sí, el hombre no es un animal que respira. El hombre es un animal racional, que por supuesto para razonar también necesita... Pero no es animal ninguno. Necesita... No es ningún animal, no. Necesita respirar. Jamás. A ver, perdón, estaba Cecilio que quería decir, ¿no? No, una aclaración. Quizás el concepto de ébola sobre el trabajo está mejor manifestado en el artículo que él hizo contestando a la obra de Younger, ¿no? A la obra del trabajador de Younger. En ese artículo está mejor
mejor definido. Está muy bien definido. Pero está definido en rebelión contra el mundo moderno, está muy bien definido. Muy bien definido. Porque, o sea, el tema principal pasa por la primacía que se da a las dimensiones del hombre. O sea, una sociedad tradicional se caracteriza por subordinar lo económico. La moderna ha puesto la economía por encima de todo, por eso el trabajo es lo más importante. Tanto se lo considera como una actividad remunerada, principalmente. Entonces la degradación está claro. ¿Qué llamaríamos trabajo? Supongamos barrer un piso, eso es trabajo porque nadie tiene la vocación de barrer el piso. Es durable, ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que determina esa actividad es el dinero. Y hoy en día, como todo está determinado por el dinero, todo es trabajo. Entonces todo queda reducido a esa misma actividad que puede tener aquella persona que realiza eso por una necesidad, no porque tenga la vocación de limpiar el piso, indudablemente. O sea, uno tiene la vocación de curar, de hacer una obra, no tiene la vocación de limpiar, por ejemplo, el piso. Por eso hay tareas que son serviles que no están determinadas por la vocación. Sí, sino por el dinero. Que en griego todavía la palabra trabajo se dice dulia, que significa claramente esclavitud. O sea, dulos era esclavo. Hoy día en griego, desde es una palabra antigua, digamos, hoy en castellano creo que se utiliza dulia con otro sentido específico, como una adoración de un santo, pero en griego trabajo es dulia, o sea, el trabajo del esclavo. Seguramente no se utilizaba para todo tipo de acciones, sino para ciertas acciones serviles que evidentemente no se hacían por gusto. Claro, la palabra restar trabajo ya es más difícil. Por eso las hacía el esclavo, y decía bien Igor, dice el griego no despreciaba al esclavo por el esclavo mismo, sino por el trabajo que realizaba. Porque despreciaba el trabajo, y por eso se despreciaba al esclavo. Lo ponía, seguramente para las acciones se usarían otros términos, no creo que usasen el vulgar. Sí. Es interesante que lo mismo que en griego, en ruso, rab es esclavo y rabota es trabajo, así que viene el trabajo viene y ahí viene robot, sí, ahí viene robot. La palabra robot viene de... Claro, cierto. Sí, porque creo que en lituano se dice robot. Sí, bueno, en ruso también, sí, porque robota, sí, claro, es la máquina trabajadora. Sí. La máquina que trabaja.